Esta noche, queridos amigos, os voy a hablar de un periodo negro muy oscuro que inundó la geografía rusa en el siglo XVI. Os hablaré de ese periodo y del hombre que procuró ese tiempo infernal para los rusos. Esta noche nos proponemos contar la historia de Iván IV, aquel que fue considerado el terrible Iván IV, el mensajero del infierno. En el siglo XVI, Rusia no es tal y como la conocemos hoy en día. No era tan grande todavía. Aunque sí muy extensa en territorio, venía a representar más o menos el equivalente a España, Italia, Francia y Gran Bretaña. Por tanto, una extensión de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y en el siglo XVI ocurrieron acontecimientos muy importantes para ese país. Y mucho tuvo que ver Iván Vasilievich, Iván IV, el primero de los zares rusos. Iván IV venía de un linaje muy antiguo, nada más y nada menos que del linaje Rurik. Rurik era un vaego, un vikingo, un rus, un remero. Y de aquel linaje venía la familia de Iván IV. Los varegos eran llamados así por provenir del mar de Barents o del Báltico. Los vikingos suecos optaron por el este, entraron en tratos con los eslavos y se asentaron en aquellos territorios que desde entonces eran considerados como rusos. De hecho, dicen que los vikingos suecos, al ser llamados Rus, dieron sentido etimológico a toda una nación, Rusia. Iván III el Grande, constructor del Kremlin, príncipe de Moscú, abuelo de Iván IV, su padre Basilio III. Su padre se había casado con una princesa lituana, de nombre Elena Konglikova, y el 25 de agosto de 1530 nacía Iván. Qué duro es el destino, ¿verdad? Iván tenía un hermano llamado Yuri. Yuri posiblemente hubiese sido el llamado a regentar los designios rusos, pero Yuri era sordomudo, y Basilio III se fijó solo en Iván. Iván era el protegido, el tutelado, el querido, el que pronto ocuparía el trono. Pero algo terrible empezó a suceder en la vida de Iván. Cuando nació, cuenta la leyenda que esa noche el cielo estaba muy extraño. Las leyendas eran negras, los augurios poco propicios. En los kanatos cercanos a Rusia se hablaba de aquel niño que había nacido con tan solo 2 dientes. 2 dientes tenía ya Iván. Curiosa historia la de Iván y su dentición, porque aunque nació con esos 2 dientes prematuros, tardó 50 años en desarrollar toda la dentición. Dicen que la mujer de uno de los canes del kanato de Kazán dijo que ese niño había nacido con 2 dientes, y que sin duda uno de los 2 dientes destrozaría Kazán, pero el otro destrozaría a los propios rusos. Y muy pronto comienza la historia triste de Iván IV, porque a la edad de tan solo 3 años se queda huérfano de padre. Su madre fija la atención en el niño. Hay que proteger a Iván, hay que cuidarle, hay que mimarle, hay que conseguir que llegue a la mayoría de edad y así pueda ser de nuevo príncipe de Moscú. Todos se muestran muy celosos del cuidado y de la educación de Iván. Iván va creciendo ajeno a estas ayudas. Pero la historia siguió su camino. Y los boyardos, la antigua nobleza eslava y transilvana, acechaba, estaba muy cerca, querían seguir gobernando en la sombra. No es que tuvieran poder legislativo, pero sí asesoría. Y esa asesoría se transformaba siempre en poder. Más y más poder para los boyardos, para esas 200 antiguas familias que seguían dominando Rusia. En el año 1538, Iván, con tan solo 8, vio como su madre moría, posiblemente envenenada por los boyardos. Este hecho apenó enormemente al joven infante, y desde entonces empezó a acuñar un odio tremendo hacia los boyardos. ¿Quién quedaba para ayudar a Iván? Pues quedaba Macario, el arzobispo primado de la Iglesia Ortodoxa, el metropolitano de Moscú. Y Macario
albergaba una secreta ambición: hacer de Moscú la tercera Roma. Sí, quería que Moscú fuera la tercera Roma. No en vano Constantinopla ya no contaba mucho, estaba en manos de los turcos desde 1453. Macario era un hombre extremadamente culto y empieza a inculcarle esa cultura a Iván. Hace que el niño prospere en determinadas disciplinas, que avance en ciencias, que lea, que escriba. Consigue dar una educación estupenda a Iván. Pero Iván ya comenzaba a dar apuntes de su temeridad, de su terrible rabia hacia la humanidad. Como os digo, había comenzado a generar odio hacia los boyardos, hacia la nobleza. Y esa nobleza se había hecho con el poder, desde luego. Iván era muy pequeño y los boyardos amenazaban. La familia Chusky consiguió hacerse con ese poder. Pero Iván notó algo. Cuando tenía 12 o 13 años, notaba agradecido el servilismo que hacia él profesaba la gente, el pueblo, los servidores, los criados. Y empezó a usar ese poder. Consciente de él, comenzó a ordenar ejecuciones con tan solo 12 o 13 años. Los caminos cercanos a Moscú se llenaban con las sogas de los ahorcados. Gente empalizada. Eso lo ordenaba un niño de 13 años. Incluso al líder de la familia Chusky, Andrei Chusky, también le condenó a muerte arrojándole a los perros. Una de sus aficiones favoritas era subir a las altas torres del Kremlin. Kremlin en ruso significa fortaleza. Y desde allí lanzar perros al suelo para ver cómo se estrellaban. Era el comienzo de la historia negra de Iván IV. Pero Macario no quería hacer caso a estas historias y empezaba a buscar entre el linaje de Iván para asegurarle el futuro. Sí, era el penúltimo de los varegos, era el penúltimo de aquellos vikingos, pero debía ser algo más. Y Macario, forzando mucho la máquina de la historia, encontró un entronque con la casa de los Augustos romanos, nada más y nada menos, y proclamó que Iván era descendiente también de los Césares romanos. Todo estaba dispuesto. Llegaba la mayoría de edad para Iván. Este la consiguió a los 15 años. Y en 1546, Iván se presenta ante la Duma y lanza 3 máximas, 3 frases. La primera: me quiero casar. La segunda: y ese matrimonio será con una rusa. Y por fin la tercera: es mi deseo proclamarme zar, César de toda la Rusia. Y así, en enero de 1547, Iván IV es coronado zar, el primero de los zares. Bien es cierto que su padre había usado ese título igual que su abuelo, pero nunca se habían coronado. El título de zar se lo daban, por ejemplo, los canes de los canatos tártaros, aquellos que habían quedado después de la invasión de Gengis Khan. Y también, por supuesto, el título de zar lo utilizaban los emperadores bizancios, los emperadores de Bizancio. Por tanto, Iván IV está considerado como el primero de los zares. Lo siguiente que hizo en febrero fue casarse. Y aquí otra página para la historia. La elegida fue una tal Anastasia Romanov, el primer brote de la saga de los Romanov, aquella que tuvo continuidad en 1613 con la proclamación del zar Miguel. Así que todo estaba preparado para el arranque de nuestra historia. Iván IV era zar, se había casado con Anastasia Romanov. ¿Qué ocurriría ahora? Pues lo que ocurrió es nada más y nada menos que lo que está considerado por los especialistas como el tiempo feliz de Iván. Unos años de suma felicidad, donde rebaja los impuestos, donde reparte proporcionalmente la tierra,